Dicen que los gritos se escuchaban a kilómetros de distancia. Verano de 1462. Imagina que eres un soldado otomano, parte del ejército más poderoso del mundo en ese momento. Ya tomaste Constantinopla. Ya derribaste imperios enteros. Ahora avanzas hacia un pequeño principado llamado Valaquia para aplastar a un príncipe rebelde. En teoría, esto debería resolverse en semanas, quizá incluso en días. Pero entonces lo hueles. Algo en el aire cambia. Es muerte. Es putrefacción. Es algo más que tu mente no logra identificar del todo. La columna reduce la velocidad. Los exploradores dejan de avanzar. Y cuando rodeas la colina cercana a la capital, lo ves. Un bosque. Aunque no son árboles. Son personas. 20.000 cuerpos humanos. Tus hermanos de armas. Tus compañeros. Elevados en el aire sobre estacas de madera, colocados en filas geométricas perfectas que se pierden hasta donde alcanza la vista. Algunos llevan semanas muertos, hinchados, ennegrecidos por el tiempo. Otros aún se mueven. Siguen respirando. Siguen gritando. Tu sultán, el mismo hombre que conquistó el imperio bizantino, observa la escena una sola vez, y ordena dar media vuelta a todo el ejército. Ahora pregúntate algo. ¿Qué tipo de mente es capaz de crear algo así? Y aquí viene la parte realmente inquietante. Esto no fue locura. Fue estrategia. Fría, calculada y aterradoramente eficaz. La historia que crees conocer sobre Vlad el Empalador no es falsa porque no ocurriera, sino porque la verdad es mucho peor. Esta es la historia completa de cómo un solo hombre convirtió el sufrimiento humano en un arma tan poderosa que alteró el rumbo de imperios enteros. Y cuando lleguemos al final, entenderás que el verdadero horror no fue lo que hizo con los cuerpos, sino lo que hizo con las mentes. Empecemos con una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué tiene que romperse dentro de una persona para que llegue a ser capaz de esto? Estamos en el año 1442. Vlad tiene apenas 11 años. Su padre, Vlad II Dracul, conocido como Vlad el Dragón, acaba de cerrar un trato con el diablo. Y no es una metáfora. El diablo tiene nombre y título, el sultán Murad II del Imperio Otomano. El acuerdo es simple y brutal. Vlad II conserva el trono de Valaquia. A cambio, entrega a sus dos hijos menores como rehenes. Garantías vivientes. Colateral humano para asegurar su lealtad. Así, Vlad y su hermano Radu son arrancados de su hogar y llevados al corazón mismo del Imperio Otomano. No los encierran en mazmorras. Al contrario. Son alojados como huéspedes en palacios, primero en Edirne y luego en Amasya. Les dan ropa fina, educación, entrenamiento militar. Aprenden turco, árabe, filosofía y el Corán. Desde fuera, todo parece un privilegio. Pero aquí está lo que los libros de historia suelen pasar por alto. Esto no era educación. Era guerra psicológica. Durante sus años formativos, de los 11 a los 17, Vlad observa de cerca cómo sus captores perfeccionan el arte de construir imperios. Aprende cómo los otomanos utilizan el miedo como herramienta de gobierno. Presencia ejecuciones públicas diseñadas no solo para castigar, sino para traumatizar poblaciones enteras y someterlas sin resistencia. Entiende que el terror, aplicado con precisión quirúrgica, puede ser más efectivo que cualquier ejército. Y aprende algo más, algo crucial. Él no tiene ningún poder. Mientras su hermano menor, Radu, se adapta, e incluso llega a entablar una estrecha amistad con el hijo del sultán, Mehmed, Vlad se niega a doblegarse. Registros de la corte otomana indican que fue castigado repetidamente por su actitud desafiante. Algunos relatos sugieren golpes, quizá torturas. Los detalles exactos se han perdido con el tiempo, pero hay algo que sí es seguro, algo dentro de él se rompió durante esos años. O tal vez, más precisamente, algo se solidificó. Desarrolló lo que hoy llamaríamos un complejo de persecución, combinado con una necesidad obsesiva de control. Pero no reaccionó de forma impulsiva. Canalizó todo eso. Cada castigo que sufrió lo analizó. Cada método de tormento que presenció lo memorizó. Estaba construyendo un arsenal mental, pieza por pieza.
En 1448, tras 6 años de cautiverio, Vlad regresa finalmente a Valaquia. Tiene 17 años. 2 meses después, su mundo vuelve a colapsar. Su padre es asesinado por boyardos rivales, la nobleza local que jugaba a 2 bandos entre otomanos y húngaros. Su hermano mayor, Mircea, es enterrado vivo. Vlad queda solo. Rodeado de enemigos. Sin aliados reales. Y aquí es donde la historia da un giro clave. Vlad no solo quería venganza. Quería rehacer el mundo a la imagen de su propio trauma. Tomaría todo lo que los otomanos le habían enseñado sobre el terror, y lo refinaría hasta convertirlo en algo que ni ellos mismos habían visto jamás. Pero primero, tuvo que esperar. Durante 6 años más, Vlad vive en el exilio. Planea. Observa. Estudia tácticas militares y maniobras políticas. Y en 1456, con apoyo húngaro, finalmente toma el trono de Valaquia. El monstruo está a punto de nacer. Si te interesa entender los puntos de quiebre psicológicos documentados que dieron forma a las figuras más temidas de la historia, suscríbete. Esto apenas comienza. Porque ahora veremos cómo aquel niño roto se convirtió en algo mucho peor de lo que sus captores jamás imaginaron. La coronación de Vlad en 1456 debería haber sido una celebración. Pero en realidad, fue el plano maestro de todo lo que vendría después. Invitó a las familias boyardas, la misma nobleza que había conspirado para asesinar a su padre y enterrar vivo a su hermano. Cientos acudieron con sus mejores vestimentas, convencidos de que estaban allí para jurar lealtad al nuevo príncipe. El gran salón estaba decorado. El vino corría sin parar. Entonces, en medio del banquete, Vlad se levantó y formuló una pregunta aparentemente inocente. ¿Cuántos príncipes de Valaquia han visto pasar durante su vida? Los boyardos mayores respondieron con orgullo, 7, 10, incluso más. Algunos aseguraban haber sobrevivido a una docena de gobernantes distintos. Se estaban jactando de su astucia política, de su capacidad para sobrevivir a cualquier príncipe que se sentara en el trono. Vlad sonrió. Y dio la orden. Cada boyardo que había respondido fue arrestado en el acto. Pero aquí es donde se revela su mente meticulosa. No los ejecutó de inmediato. Primero los separó en 2 grupos, según su edad y estado físico. Los más ancianos, los verdaderos arquitectos de la destrucción de su familia, fueron empalados de inmediato fuera de los muros del palacio. No de forma rápida. Las estacas se colocaron cuidadosamente para evitar órganos vitales, asegurando una muerte lenta que podía durar horas o incluso días. Sus gritos se convirtieron en el telón de fondo de lo que vendría después. Los boyardos más jóvenes y fuertes, junto con sus familias, fueron despojados de sus ropas nobles y obligados a marchar unos 80 kilómetros hacia el norte, hasta las ruinas del castillo de Poenari. Allí se les presentó una elección que, en realidad, no era ninguna elección: reconstruir la fortaleza con sus propias manos, o morir. Durante meses, los obligaron a arrastrar piedras cuesta arriba por la ladera de la montaña. Trabajaban hasta que las manos les sangraban, hasta que la ropa elegante con la que habían llegado se les pudría encima del cuerpo, hasta que caían desplomados por puro agotamiento. La mayoría murió durante la construcción. Y los que sobrevivieron, nunca volvieron a ser los mismos. Con una sola jugada, Vlad había borrado a la antigua nobleza y la había sustituido por una nueva clase social que le debía absolutamente todo y vivía paralizada por el miedo a decepcionarlo. Esto no era simple venganza. Era una demolición calculada del sistema de poder que había hecho débil a Valaquia durante décadas. Y dejaba al descubierto algo esencial sobre la mente de Vlad. Él no buscaba obediencia superficial. Quería destruir a las personas por dentro, romperlas tan por completo que obedecer fuera la única respuesta posible. Pero hasta aquí, todo seguía siendo política interna. Los boyardos eran valacos. Lo que Vlad haría después sacudiría imperios enteros. En 1459, el sultán Mehmed II, sí, el mismo Mehmed que había sido su compañero de infancia, envió emisarios a Valaquia para exigir el tributo anual que el padre de Vlad había prometido pagar. La petición venía acompañada de una humillación adicional: Vlad debía presentarse en Constantinopla en persona para renovar su juramento de vasallaje. Los enviados llegaron esperando el teatro político habitual.
quizá una negociación. Tal vez una contraoferta. Lo que encontraron fue un adelanto del infierno. Al entrar en la corte de Vlad, se negaron a quitarse los turbantes, una costumbre religiosa legítima dentro del protocolo otomano. Vlad les pidió que explicaran la razón. Ellos lo hicieron, probablemente aliviados al ver que el príncipe parecía interesado en comprender, no en ofenderse. Vlad asintió con calma. Reflexionó unos segundos. Y entonces dijo algo que debió helarles la sangre. Respeto a un hombre que honra su fe con tanta devoción. Permítanme ayudarlos a honrarla para siempre. Acto seguido, ordenó a sus guardias que clavaran los turbantes directamente a sus cráneos. Detente un momento y piensa en la precisión de esa crueldad. No los mató. Los mutiló de una forma cargada de simbolismo y, al mismo tiempo, calculada médicamente para que sobrevivieran. Tenían que volver a Constantinopla. Tenían que ser vistos. Eran mensajes caminando, con sus gritos resonando por los caminos mientras huían de regreso al sultán. Cuando Mehmed recibió a sus emisarios, hombres que había enviado de buena fe y que ahora regresaban desfigurados de por vida, medio enloquecidos por el dolor, comprendió de inmediato que este ya no era el amigo de la infancia que recordaba. Esto era algo distinto. Algo nuevo. Algo que había tomado las lecciones otomanas sobre el terror y las había llevado a un nivel que ni siquiera los propios otomanos habían imaginado. La guerra ya era inevitable. Pero antes de que esa guerra comenzara, Vlad todavía tenía más mensajes que enviar. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no entiende sobre el empalamiento. No era solo una ejecución. Era ingeniería. La imagen popular, una estaca atravesando el cuerpo de forma directa, habría provocado una muerte casi instantánea. Y eso arruinaba todo el propósito. El método de Vlad era mucho más refinado, y mucho más cruel. Según análisis médicos modernos basados en descripciones contemporáneas y relatos otomanos supervivientes, así era como realmente funcionaba. Primero, la víctima era colocada boca abajo. La estaca, cuidadosamente elegida, con la punta redondeada y bien lubricada, se introducía por el recto. Pero aquí está el detalle clave, se hacía en un ángulo específico, diseñado para esquivar todos los órganos vitales y los principales vasos sanguíneos. Luego, el cuerpo era levantado lentamente hasta quedar en posición vertical. A partir de ahí, la gravedad hacía el resto. Durante horas, a veces durante días, el propio peso del cuerpo forzaba a la estaca a avanzar poco a poco a través del torso. El recorrido estaba calculado para evitar el corazón, los pulmones y las arterias mayores. En algunos casos documentados, la estaca terminaba saliendo por el hombro o el pecho, y aún así la víctima podía permanecer con vida hasta 3 días. ¿Por qué hacerlo así? Porque Vlad entendía algo que hoy confirman los expertos en guerra psicológica. Presenciar un sufrimiento prolongado es infinitamente más traumatizante que ver una muerte rápida. Una decapitación en el campo de batalla es brutal, pero breve. El empalamiento, en cambio, era una representación macabra que podía durar días, acompañada de gritos que se escuchaban a lo largo de valles enteros. Pero el acto físico era solo una parte. El verdadero genio, si se puede usar una palabra tan retorcida, estaba en la puesta en escena. Vlad empalaba a sus víctimas en plazas públicas, a lo largo de caminos principales, frente a las puertas de las ciudades, en cualquier lugar que garantizara la máxima visibilidad. Sabía que los rumores multiplicarían el impacto psicológico mucho más allá del número real de muertos. Un solo empalamiento visto por 100 personas creaba 100 narradores. Y cada uno de ellos lo contaría a otros 100 más. Además, refinaba el simbolismo de forma constante. Las estacas variaban en altura según el rango social. Los campesinos quedaban cerca del suelo. Los nobles, más arriba. Las más altas estaban reservadas para comandantes enemigos. Así creaba una jerarquía visual grotesca que reforzaba su mensaje: todos tienen un lugar en mi mundo, y todos sufrirán de acuerdo con su posición. En algunos relatos, se dice que organizaba los cuerpos en patrones geométricos, círculos, estrellas, anillos concéntricos. Esto no era sadismo al azar. Era una demostración de control absoluto. El mensaje era claro: tengo tanto poder que puedo convertir el sufrimiento humano en algo que se parezca al arte. Existe un panfleto alemán de 1462,
claramente propagandístico, pero basado en testimonios de comerciantes sajones que estuvieron en Valaquia, que describe a Vlad comiendo entre los empalados. Según el texto, mandó colocar una mesa en medio de un campo de estacas, comía rodeado de hombres agonizantes y parecía disfrutar del momento. Que este episodio ocurriera exactamente así es debatible. Lo que no se discute es el mensaje psicológico: estoy tan lejos de vuestra comprensión del comportamiento humano que vuestro horror no me afecta. Los sajones, que mantenían una relación complicada con Vlad, difundieron estos panfletos por toda Europa. Fueron algunas de las primeras historias de horror producidas en masa en la historia europea, acompañadas de grabados en madera. Imágenes simples, crudas, pero increíblemente eficaces. Y así se selló la reputación de Vlad. Pero había una pregunta que casi nadie se hacía en ese momento. ¿Todo esto realmente funcionaba? ¿Era el terror una estrategia militar eficaz, o Vlad no era más que un sádico con poder? La respuesta llegó en el verano de 1462. Y demostraría que sus métodos no solo funcionaban, sino que eran devastadoramente efectivos. El sultán Mehmed II había tenido suficiente. A comienzos de 1462, Vlad ya no solo se negaba a pagar el tributo. Había ido mucho más lejos. Lanzó incursiones profundas en territorio otomano, al sur del Danubio. En una de las campañas más brutales, cruzó la frontera con una fuerza relativamente pequeña y, según una carta escrita por él mismo al rey de Hungría, dio muerte a más de 23.000 personas. Lo más inquietante es que llevaba un recuento detallado, clasificaba a las víctimas por edad y por género, como si se tratara de un informe administrativo. Mehmed II, el mismo sultán que había conquistado Constantinopla con solo 21 años. El hombre que había aplastado rebelión tras rebelión y comandaba la máquina militar más poderosa del planeta, decidió que el problema valaco debía resolverse personalmente. En la primavera de 1462 reunió un ejército que las estimaciones sitúan entre 60.000 y 90.000 hombres. El número exacto se perdió en el tiempo, pero incluso las cifras más conservadoras indican que superaba con creces, más del triple, a toda la población masculina en edad militar de Valaquia. Esto no era una campaña normal. Era una aniquilación planificada. Vlad, en el mejor de los casos, podía reunir entre 20.000 y 30.000 hombres. Muchos eran campesinos reclutados a la fuerza, con entrenamiento mínimo. Un enfrentamiento directo habría sido una carnicería inmediata. Así que Vlad hizo exactamente lo que había estado preparando desde su infancia. Se negó a dar una batalla convencional. Cuando el ejército otomano cruzó la frontera de Valaquia, no encontró nada. Aldeas vacías. Pozos envenenados. Campos quemados. Cada posible fuente de alimento y agua había sido destruida de manera sistemática. Vlad había ordenado a su propia gente abandonar sus hogares y refugiarse en bosques y montañas, llevándose el ganado con ellos. Las líneas de suministro otomanas se alargaron cada vez más. Y entonces comenzaron los ataques nocturnos. No eran escaramuzas comunes. Vlad había entrenado unidades especiales en guerra de guerrillas. Pequeños grupos de entre 50 y 100 hombres atacaban los campamentos otomanos en plena noche. Mataban centinelas, prendían fuego a las tiendas y desaparecían antes de que pudiera organizarse cualquier respuesta. Atacaban carros de suministros, animales de carga, depósitos de munición. El objetivo no era derrotar al ejército. Era volverlo paranoico, agotarlo física y mentalmente, romper su moral. Pero la obra maestra llegó la noche del 17 de junio de 1462. Vlad se enteró, gracias a soldados otomanos capturados, de que el propio sultán Mehmed estaba acampado cerca de Trgovite junto a su guardia personal, los genízaros, la élite absoluta. Era una oportunidad irrepetible. Vlad lideró personalmente una fuerza de unos 10.000 hombres en lo que pasaría a la historia como el ataque nocturno. Aprovechando la oscuridad, se infiltraron en el inmenso campamento otomano con un único objetivo: matar al sultán. Los relatos contemporáneos describen un caos total. Los valacos vestían uniformes otomanos capturados y hablaban suficiente turco como para sembrar confusión. Incendiaron tiendas. Provocaron estampidas de caballos y se dirigieron directamente a la zona donde se encontraba el pabellón del sultán. Llegaron a estar a pocos metros de Mehmed.
Algunos historiadores creen que Vlad y el sultán llegaron a verse entre las llamas y el humo del campamento en llamas. Pero los genízaros resistieron. Formaron un círculo defensivo férreo alrededor de su líder. Tras horas de combate cuerpo a cuerpo, Vlad comprendió que no lograría atravesar esa muralla humana. Dio la orden de retirada. Sus hombres se desvanecieron en la noche con la misma rapidez con la que habían aparecido. Las bajas otomanas no fueron enormes en números absolutos, quizá unas 2.000 muertes, aunque las fuentes otomanas tienden a minimizar la cifra. Pero el daño psicológico fue devastador. El sultán del Imperio Otomano, en el centro de su propio ejército, había estado a punto de morir a manos de un enemigo muy inferior en número que surgió de la nada y desapareció, como un fantasma. Los comandantes de Mehmed quedaron sacudidos. Los soldados estaban exhaustos. Y todavía les quedaban semanas de marcha por una tierra muerta, donde cada sombra podía ocultar un enemigo. Y entonces llegaron a las cercanías de la capital. Y vieron lo que Vlad había estado preparando para ellos. No existe descripción escrita capaz de capturar por completo lo que el ejército de Mehmed encontró al aproximarse a Trgovite a finales de junio de 1462. Pero intentemos imaginarlo. Eres un soldado otomano. Llevas semanas avanzando por territorio arrasado. Estás hambriento, agotado y nervioso por los constantes ataques nocturnos. Hace días que no ves al enemigo. Han desaparecido. Eso debería tranquilizarte, pero no lo hace. Sientes que es una trampa. Antes de ver nada, el olor te golpea. Si alguna vez has olido un animal muerto pudriéndose bajo el calor del verano, multiplica esa sensación por miles. Y luego añade el aroma dulzón y nauseabundo de la carne humana en descomposición. Es tan intenso que parece quedarse pegado en la garganta. Entonces ves las estacas. Primero una. Luego 10. Luego 100. Y de pronto entiendes que no hay final. Se extienden hasta el horizonte en todas direcciones. Los relatos de la época afirman que el campo de cuerpos empalados se extendía casi 3 kilómetros de largo y más de 1 kilómetro de ancho. Los historiadores modernos discuten las cifras exactas. Las fuentes otomanas, probablemente minimizando por propaganda, hablan de 10.000. Las valacas y húngaras elevan el número hasta 20.000. Lo más probable es que fueran entre 15.000 y 20.000 cuerpos. Pero aquí viene lo que realmente eriza la piel. Esto no era caos. Era diseño. Las estacas estaban colocadas en patrones geométricos precisos, círculos concéntricos que se irradiaban desde la capital, filas perfectamente ordenadas por altura. En algunas zonas formaban estrellas visibles desde terrenos elevados. Vlad había dedicado semanas, quizá meses, a preparar esta escena. Había capturado soldados otomanos y colaboradores en incursiones anteriores y los había mantenido con vida, específicamente para este momento. Algunos cuerpos llevaban semanas muertos, descomponiéndose bajo el sol del verano. Otros habían sido empalados más recientemente. Y varios, según múltiples testimonios, seguían con vida. El cronista bizantino laónico Calcocóndilas, que entrevistó a testigos directos, escribió que los gemidos de los moribundos se escuchaban a lo largo de todo el campo. Algunos llevaban días empalados, sus cuerpos consumiéndose lentamente, demasiado débiles para gritar, pero aún conscientes. Los soldados otomanos, veteranos curtidos que habían conquistado ciudades enteras y masacrado enemigos sin piedad, comenzaron a vomitar. Algunos se negaron a seguir avanzando. Otros desertaron durante la noche, prefiriendo arriesgarse a la ejecución antes que continuar atravesando aquella pesadilla. Y en el centro de todo, sobre la estaca más alta, estaba Hamza Pachá, un comandante otomano de alto rango capturado en un enfrentamiento previo. Su cuerpo, aún vestido con los restos de su uniforme militar, había sido colocado mirando directamente hacia la ruta por la que se acercaba el sultán. Un mensaje personal de Vlad para Mehmed, claro y directo. Esto es lo que les hago a tus mejores hombres. Imagina lo que podría hacerte a ti. El sultán Mehmed II, y no olvidemos quién era este hombre, el mismo que vio derrumbarse las murallas de Constantinopla bajo el fuego de sus cañones, el mismo que había ordenado ejecuciones y masacres sin titubear, detuvo su caballo. Según los cronistas, permaneció inmóvil, observando en silencio durante varios minutos.
Las fuentes registran distintas versiones de su reacción, pero la más aceptada proviene del cronista laónico Calcocóndilas. Sus palabras quedaron así: no es posible despojar de su país a un hombre que ha realizado hechos tan grandes. Un hombre que sabe usar su poder de esa manera es alguien de enorme valor. Esto no era un elogio. Era reconocimiento. El sultán estaba aceptando algo mucho más inquietante, se enfrentaba a una mente que no comprendía del todo. Una mente que había tomado las tácticas otomanas del terror, y las había llevado a un nivel que ni el propio Imperio Otomano podía igualar. Además, la situación militar ya se estaba desmoronando. Las líneas de suministro eran demasiado largas. La estrategia de tierra quemada había funcionado. Las incursiones nocturnas habían destrozado la moral. Los propios comandantes de Mehmed comenzaban a aconsejar la retirada. Pero el bosque de los empalados fue el punto de quiebre psicológico definitivo. Dejó claro que la lógica militar convencional no servía aquí. Vlad no estaba intentando ganar batallas. Estaba intentando romper mentes. Y lo estaba logrando. En cuestión de días, Mehmed ordenó la retirada general. Dejó una fuerza menor al mando del hermano menor de Vlad, Radu, para seguir hostigándolo. Pero él mismo se retiró con el grueso del ejército. El ejército más poderoso del mundo había invadido un diminuto principado con una superioridad aplastante, y había sido rechazado. No por una derrota militar clásica, sino por pura guerra psicológica. Vlad el Empalador había ganado. Pero la historia no termina ahí. Porque lo que viene después revela la tragedia final. El terror, por efectivo que sea a corto plazo, siempre termina devorando a quien lo utiliza. Uno pensaría que obligar al Imperio Otomano a retirarse convertiría a Vlad en un héroe en la Europa cristiana. Y en parte, así fue. El rey de Hungría y el Papa elogiaron su defensa de la cristiandad. Pero había algo que no comprendieron. Vlad no podía apagarlo. Las mismas tácticas que habían derrotado a los otomanos no se detuvieron con ellos. Las usó contra todos. Para finales de 1462, Vlad empalaba a comerciantes valacos por subir precios. Empalaba a boyardos sospechosos de deslealtad basándose en rumores. Empalaba aldeas enteras por infracciones menores. La herramienta que había forjado para enfrentar a un enemigo superior se convirtió en su única herramienta para todo. Su posición política se deterioró con rapidez. Su hermano Radu, respaldado por oro y tropas otomanas, se presentó como la alternativa razonable. El apoyo húngaro se evaporó a medida que el comportamiento de Vlad se volvía cada vez más errático y alejaba a sus aliados. En noviembre de 1462, apenas meses después de su mayor triunfo, Vlad se vio obligado a huir a territorio húngaro. Y aquí aparece la ironía más amarga. Fue encarcelado por su supuesto aliado, el rey Matías Corvino de Hungría, bajo acusaciones que hasta hoy siguen siendo confusas. Algunas fuentes afirman que Matías falsificó cartas para hacer parecer que Vlad negociaba con los otomanos. Otras sugieren que Vlad se había convertido en una carga tan peligrosa que incluso sus aliados cristianos querían quitárselo de encima. Pasó 12 años en cautiverio húngaro. No fue la prisión brutal de su juventud otomana, sino un arresto domiciliario relativamente cómodo. Incluso se casó con una noble húngara y tuvo hijos. Según los registros, fue un prisionero ejemplar. Pero en 1476, la oportunidad regresó. Valaquia se había sumido en el caos bajo una serie de gobernantes débiles. Esteban el Grande, príncipe de Moldavia, ayudó a organizar el regreso de Vlad al trono, con apoyo húngaro y moldavo. Vlad recuperó su trono en noviembre de 1476. Gobernó, como mucho, 2 meses. En diciembre de 1476 o enero de 1477, la fecha exacta se perdió, Vlad murió en batalla contra una fuerza otomana cerca de Bucarest. Las circunstancias son confusas. Algunas versiones dicen que fue asesinado por sus propios hombres, ya sea por traición o porque lo confundieron con un enemigo en medio del caos. Otras afirman que fue abatido por soldados otomanos. Lo que sí es seguro es lo que ocurrió después. Su cabeza fue cortada, conservada en miel y enviada al sultán Mehmed en Constantinopla como prueba de su muerte. Después de todo, el terror, los empalamientos, la guerra psicológica, Vlad terminó convertido en un trofeo,
exhibido para burla en la capital del mismo imperio al que había combatido toda su vida. Su cuerpo, según se cree, fue enterrado en el monasterio de Snagov, en una isla de Rumanía. Excavaciones realizadas en la década de 1930 encontraron una tumba, vacía. Hasta hoy, nadie sabe dónde están realmente los restos de Vlad. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? En Rumanía, Vlad suele ser recordado como un héroe nacional, un líder brutal, sí, pero eficaz, que resistió contra probabilidades imposibles y preservó la independencia. Hay estatuas suyas. Su rostro aparece en recuerdos turísticos. Para el resto del mundo, especialmente después de la novela Drácula de Bram Stoker en 1897, su nombre quedó ligado al vampirismo y al mal sobrenatural. Y, de forma perversa, eso nos da una salida fácil. Es más cómodo pensar en él como un monstruo, como algo inhumano, que enfrentarnos al verdadero horror. Porque el verdadero horror es este. Todo lo que hizo Vlad fue humano. Terriblemente humano. No nació como un monstruo. Fue creado por un sistema que le enseñó que el poder nace del terror. Que sobrevivir exige una crueldad absoluta. Que la empatía es debilidad. Y tomó esas lecciones y las llevó hasta su extremo lógico. El bosque de los empalados no fue locura. Fue psicología aplicada. Los ataques nocturnos no fueron violencia al azar. Fueron estrategia militar de precisión. Cada empalamiento, cada mutilación, cada exhibición pública de sufrimiento fue un movimiento calculado dentro de un juego mayor. Y aquí está lo que debería quitarnos el sueño. Funcionó. Contra toda probabilidad, usando solo terror cuidadosamente diseñado, Vlad logró hacer retroceder a un imperio. Demostró que el miedo, bien convertido en arma, puede lograr lo que los ejércitos no consiguen. La pregunta no es si Vlad fue malvado. Eso es evidente. La verdadera pregunta es, ¿qué dice sobre la naturaleza humana el hecho de que este método haya sido tan eficaz? ¿Y cuántos horrores calculados más se esconden en las sombras de la historia, esperando enseñarnos lecciones que preferiríamos no aprender? Si quieres seguir descubriendo las verdades incómodas que los libros de texto suelen ocultar, suscríbete. Porque los capítulos más oscuros de la historia no tratan solo de lo que ocurrió, sino de entender por qué funcionó. Y ese es un conocimiento que no podemos permitirnos olvidar. Ahora quiero saber tu opinión real. ¿Crees que Vlad fue simplemente un monstruo? ¿O fue el producto inevitable de un sistema que recompensa el terror y castiga la empatía? El problema fue Vlad. ¿O el hecho de que el miedo funcione también en los seres humanos? Escribe tu respuesta en los comentarios. No hay respuestas correctas, pero algunas verdades incomodan más que otras.